vamos a proceder a hacer un análisis de conflictos sucedidos en Latinoamérica y veremos sus implicaciones sociales, económicas, políticas y cómo han influido tanto positiva o negativamente dentro del desarrollo de los países. Primeramente vamos a analizar la crisis económica que sucedió en Argentina, lo que dio lugar a una política llamada, bueno, un ejercicio, una política pública en su momento, llamada, titulada como el Corralito. Esto sucedió en el año 2001 durante el mandato del presidente Fernando de la Rúa, afrontando en ese momento, en ese contexto histórico, Argentina como Estado, una crisis de un sobreendeudamiento por políticas de endeudamiento y no de reducción de gastos, sino por ese tipo de políticas de endeudamiento. Tenían déficit fiscales elevados, un endeudamiento de 100 mil millones de dólares aproximadamente. Entonces, ante esta problemática, se da como alternativa o como una solución en diciembre del 2001 por medio del ministro de Economía, Domingo Carballo, una restricción al ejercicio bancario o al retiro de dineros o a la circulación del efectivo en el país. Entonces esto también se le conoce como un bloqueo, como un congelamiento bancario, en donde no se permitía o empezaron a poner restricciones, ¿verdad?, periódicas, primero de $250 y después fueron rigurizando estas normativas al punto tal de que hubo un congelamiento total y que no se permitía de ninguna manera sacar dinero, circular efectivo realmente este, sacado de los bancos. ¿Esto por qué? Porque se estaba dando una desincentivación de la inversión, porque muchas personas estaban sacando sus dineros del banco y demás, lo que hacía todavía más, pues, deprimente y de una manera más estrepitosa la economía que estaba sucediendo en el momento. Esto trajo consigo muchos conflictos sociales, manifestaciones, incluso protestas fuertes con altos grados de violencia, ¿verdad? Y toda esta problemática argentina, esta política de un congelamiento bancario, este, se dice que tiene antecedentes en políticas ejercidas durante el gobierno de Carlos Menem. El gobierno de Carlos Menem se dice, bueno, que bajo una política de una convertibilidad en donde se equipara el precio de la moneda local con el dólar, empieza a crear altos grados, ¿verdad?, de inflación y empieza la economía a no funcionar de la manera correcta. Entonces, dado a esto, se da un desajuste económico, hay altos grados de déficit fiscal, sobreendeudamiento, que da un motivo a una situación en donde se hace este congelamiento, esta inhibición de las personas de disponer de efectivo, lo que trajo consigo ese sinnúmero de conflictos sociales que hubieron en su momento. El segundo conflicto o problemática que se va a tocar es el contexto político, económico, social de la fundación de la Segunda República. Se debe entender la constitución de la Segunda República después de la Guerra Civil de 1948, en donde tiene Victoria José María Figueres Ferrer y toma el poder, y en ese momento se da la constitución, se convoca una junta fundadora de la Segunda República en donde brinda un sistema, donde hay una nueva constitución y demás. Sin embargo, esto se da dentro de un contexto, se da dentro de una ideología política también, sin duda. Hubieron desajustes y desestabilidad política cuando se invocan también las nulidades eh, por así decirlo, corrupción dentro de las elecciones que dan el gane a un presidente no oficialista, ¿verdad? Y motivo de estos hay un desorden social en donde de ese motivo se salta o se agarra de excusa para el inicio de una revolución. Se debe entender de que el fin de la revolución realmente de un principio no fue por haber habido cierta corrupción en el sistema electoral costarricense, sino también porque ya se tenía de una manera prevista que sucediera y que se llegara al poder mediante esta manera. Solo estaban buscando un momento social oportuno para accionar.
Entonces se da entre dos bandos de José María Figueres Ferrer y los llamados calderonistas también, en donde sucedió un debate. En este debate se hace, y concluida la revolución, se funda la Segunda República, y en la Segunda República hay una concepción de Estado social, democrático, de derecho. También recae todavía la ideología de un Estado paternalista, de un Estado benefactor, que se ve profundamente golpeado por una ideología que se ancla a la sociedad, no porque haya sido la ideología central costarricense, sino porque el Estado paternalista concibe al sujeto como una persona incapaz de poder proveerse por sí mismo o buscar su progreso. Es por eso que desde que se funda la Segunda República, empiezan a suceder distintas eh, apreciaciones políticas donde cierran universidades, volvieron a abrir por un tiempo, cierran la única universidad de Costa Rica porque dicen que Costa Rica no necesita gente preparada, sino simplemente peones por cómo se mueve la economía, porque es un sentido de beneficio para los de la cúpula política de que el sujeto se sienta incapaz y que el papá Estado, por eso es la idea paternalista, le provee todas las cosas. De allí, de la fundación de la Segunda República, es que los ciudadanos costarricenses, no porque esa fuera la ideología real, sino porque eso fue lo que se implantó, crean de que lo mejor es el servicio público, de que el servicio de la caja costarricense es regalado, y esto es una ideología que lo han metido desde el sistema educativo costarricense, desde cuando realmente nosotros contribuimos por un servicio mal empleado, mal pagado y mal dado como servicio a los costarricenses, cuando contribuimos de manera significativa todos los que aportamos al régimen. Y así sucesivamente se da esta fortaleza institucional en donde no se hace pensar al sujeto costarricense que es incapaz de proveerse por sí mismo y que el Estado tiene que tener un gran régimen de acción y regulación en el mercado, en la economía, en el ámbito social, en la evacuación de la pobreza y demás. Entonces, implicaciones sociales, económicas, cambia la economía, cambia la sociedad, cambia la ideología política, y esto realmente no ha sido algo beneficioso para el país debido a que se ha visto y ahorita latente los datos que bajo la ideología no liberal sino de socialdemocracia, Estado benefactor, la economía no ha podido avanzar de una manera real y de una manera que no sea mediante endeudamiento, mediante crecimiento de las instituciones, aumento de la planilla estatal. Entonces no ha sido beneficioso realmente viéndolo desde un análisis del contexto en que fue creado. También tenemos un conflicto latente que es los carteles de narcotráfico en México y Centroamérica. Bueno, ¿qué decir con respecto a esto? Con respecto a esto se puede determinar que el ejercicio del narcotráfico y lo oscuro de ese comercio es que deriva de una actividad totalmente ilícita, totalmente ilegal, ¿verdad? Y que esto abre paso no solamente para el tráfico de algo ilegal, sino que aumenta la inseguridad, hay asesinatos, homicidios, y ahorita los grandes carteles de México que concentran grandes capitales no legitimados, o los que se van legitimando son mediante el lavado de dinero, ¿verdad? Se tienen ahí, y como Estados Unidos riguriza la lucha contra el narcotráfico, está extendiendo sus operaciones en un 90% a Centroamérica, es decir, que se está distribuyendo en un 90% la actividad narcotráfica a las regiones de Centroamérica. Entonces se está viendo victimizado Centroamérica crecientemente en la actividad narcotráfica en todos los países que conforman la región centroamericana. ¿Esto por qué? Porque se han dado las guerras contra el narcotráfico. Durante el gobierno de Felipe Calderón en México se dieron grandes luchas contra el narcotráfico, lo que hizo de que los narcotraficantes tuvieran que salir de México por su seguridad, porque las políticas públicas eran muy fuertes en contra del narcotráfico, y también por ese motivo se trasladaron de de México a Centroamérica, lo que hizo que la actividad narcotráfica en Centroamérica se extendiera y se robusteciera. Es por eso que hay grande actividad en estos sectores, lo que, como decíamos, afecta significativamente a la sociedad. ¿Con qué? Con inseguridad, con asesinatos, con
revanchas que se dan entre grupos de narcotráfico y terminan habiendo comunidades totalmente afectadas con personas y lamentaciones de vidas humanas y demás. Entonces es un problema al cual debe ser atacado con una política pública realmente de legalización de estas sustancias que se transportan, porque al legitimarlos al mercado ya no hay razón del por qué hayan guerras de narcotráfico entre carteles incluso, ¿verdad? Porque ya es un comercio totalmente lícito, donde más bien incluso los gobiernos van a poder sacar bases contributivas de ese ejercicio de acción económica y podrán bajarle a los ciudadanos incluso muchos impuestos de los que ahora tienen y demás. Entonces yo creo que beneficia más bien la legalización de esta actividad económica para acabar con esos de inseguridad, tantos niveles de inseguridad y demás. El otro es otro conflicto también que tiene lugar en Centroamérica principalmente, es el conflicto o el grupo social de las maras. Las maras, su origen realmente es interesante debido a que tiene un origen en un modelo de las pandillas norteamericanas. Esto quiere decir que los centroamericanos de Guatemala, El Salvador, que migran a Estados Unidos, vieron la modalidad de las pandillas norteamericanas, de las grandes pandillas norteamericanas criminales. Entonces, al haber un movimiento de deportación de inmigrantes a los Estados Unidos, son devueltos a sus países, donde empiezan a conformar esos grupos aproximadamente por los años 1980 y los 90 empiezan a sectorizarse en Centroamérica bajo esa modalidad de las pandillas norteamericanas. Entonces, ¿qué hay con esto? Los niveles de inseguridad, al igual que el narcotráfico, suben. Los crímenes también. Sin embargo, hay algo importante que influye en la economía, la desincentivación de la inversión por los altos regímenes de inseguridad, y no solamente por eso, sino que uno de los grandes métodos de financiamiento de estas organizaciones es el método de extorsión, y no de extorsión no solamente a las casas, sino estrictamente a los comerciantes. Entonces está el método de cobro de renta, de extorsión a los comerciantes, a los comercios locales de las comunidades, lo que se refleja en una desincentivación de la inversión. Entonces, en los lugares que ya se saben, donde es normal que estén maras y demás, pues ningún inversionista, ya sea mercado local, porque tal vez no transnacional, pero el mercado local, no se ve incentivado a invertir, porque sabe que tarde o temprano llegarán esos grupos y mediante la extorsión van a sustraer la mayoría de sus ganancias. Entonces, además de eso, todo ese dinero que se concentra se utiliza para financiar actos ilícitos. También deriva su financiamiento de técnicas ilícitas como lo que es el sicariato y el tráfico ilegal de drogas. Entonces, es un problema social, económico, de los países de la región centroamericana, que ha sido muy difícil de combatir por parte de los gobiernos, sin duda. Otro de los conflictos que vamos a analizar es la crisis que afrontó Costa Rica en 1980. 1980, durante el mandato de Rodrigo Carazo, se experimenta una crisis. Y una crisis que también viene siendo por una política de endeudamiento y no de reducción del gasto. ¿Por qué? Porque decíamos, dentro del Estado benefactor, que es una ideología que viene de la fundación de la Segunda República, cuando hay problemas económicos, cuando hay problemas de financiamiento del Estado, lo que hacen es pedir y endeudarse, ¿verdad?, con los acreedores internacionales, para que de esta forma puedan salir con sus obligaciones anuales. Y cuando hay tal vez alguna situación económica desfavorable, se amplía la planilla estatal, es decir, se contrata al Estado más personal para dar y de alguna manera ficticia, porque realmente es ficticia, porque las finanzas igual van a decrecer, aumentar esa planilla y disminuir el desempleo supuestamente.
Entonces hubo un decrecimiento en los años anteriores a los años 80, había una economía muy favorable, sin embargo empieza una reducción del Producto Interno Bruto del 5%, una inflación que comienza alrededor de unos 75%, empieza a aumentarse en ese término, lo que hace que se elevan todos los precios del mercado de una manera significativa, lo que creó las famosas, ¿verdad?, filas que se hacían en los almacenes, demás, donde el Estado proveía. Entonces se ve como una crisis, ¿verdad?, que se da también por no querer aplicar políticas liberales de reducción de gasto, de liberación del individuo, por así decirlo, quitar esa paternalización del Estado y dejar un régimen de libertad económica a los individuos. Claro que va a tener un impacto al individuo como tal, porque para ejercicio de la economía él tendrá que levantarse, él tendrá que esforzarse para entrar en el mercado. Cuando hay un Estado paternalista, ni se incentiva al sujeto que se levante y se inserta en el mercado, sino que se subsidia y se da todo por medio de los beneficios que el Estado da a los súbditos o a los ciudadanos. Entonces, esto es una práctica que va a crear una eh, población totalmente sin interés de emprender, sin interés de poder incentivarse y entrar en el mercado, sino la mediocridad y pues lo ordinario de la región centroamericana, que se ha caracterizado por esos modelos paternalistas, socialistas, socialdemócratas, hasta comunistas, ¿verdad?, que han tenido a América Latina en esta situación crítica, y hasta que no se salga de una manera macro de esas ideologías y abracemos las ideas libertarias y se puede haber una libertad económica donde el Estado no interfiera tanto entre las relaciones de los individuos, tanto social ni económicamente, creo que tendremos una sociedad pues más responsable, una sociedad más emprendedora, menos mediocre, menos dependiente del Estado, pero este cambio se debe hacer interno en cada persona. Muchas gracias.